Amén. Gracias, hermano. Bien. Estábamos en un tema que eran los mandatos de Dios para el esposo, la esposa, los hijos, la familia. Y me tocaba hoy día ver los mandatos del cristiano para con los vecinos, compañeros de trabajo, el mundo que nos rodea normalmente y habitualmente. Entonces, ¿cómo damos testimonio? Testimonio de vida, testimonio de palabra, con los de afuera. Desarrollando ese tema, me vino la idea de decir, ¿qué significa para un cristiano dar testimonio hoy día de vida y de palabra con los incrédulos, hoy, en este tiempo? ¿Qué riesgo? ¿Qué peligro? ¿Qué bendiciones? Etcétera. En concreto, ¿qué significa? Y escuchando a un pastor, lo escuché hace mucho tiempo, sí, un tema que él relacionó con el tiempo que estábamos viviendo. Y ese era el pastor Núñez. Y él desarrolló brevemente así un esquema, diciendo, antes la era precristiana, es decir, antes que apareciera el cristianismo y se impusiera, había una situación, digamos, de paganismo. El cristianismo se desarrolla, se impone hasta hoy día, y hoy día hay como un retorno a un estado espiritual precristiano. Y me pareció bastante interesante esa apreciación, y me acordé de eso para decir, este es el tiempo que estamos viviendo. Este es el tiempo en el cual tenemos que dar testimonio de palabra y de vida. Entonces dije, voy a hacer una introducción. Entonces la predicación de hoy día es toda una introducción. Porque salió larga, salió muy extraña totalmente. Pero quiero iniciar con un versículo, Mateo 16, del 1 al 4. Dice, vinieron los fariseos y saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Siempre se pregunta uno, ¿en qué tiempo estamos viviendo? ¿La tribulación? ¿La gran tribulación? ¿La pequeña tribulación? Etcétera. No. Estamos viviendo el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia. Todavía está presente. Suceda lo que suceda, es el tiempo de la gracia. Ese tiempo todavía no ha concluido. Entonces, pero hay cosas que tenemos que entender, hermano. Que significa que si el tiempo de la gracia no significa que es fácil. No ha sido fácil. Entonces quiero hablarles de historia. Esto va a ser como una clase. Yo he rogado mucho al Señor, digo, si a Él le parece bendecir estas palabras, esta predicación. Pero yo la tenía en mi corazón. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias, Señor, por esta bendición de poder predicar su palabra, Señor, poder aprender a reconocer los tiempos que nos ha tocado vivir para su gloria, Señor.
Quedamos en sus manos, Señor, que el Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones para su santa gloria. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, siguiendo el esquema que escuché del pastor Núñez, el cristianismo nace judío, porque nació en Jerusalén, no nació en Roma, como algunos católicos creen. La iglesia nace judía en Jerusalén. Y se desarrolla posteriormente en un mundo gentil, pagano, con cultos satánicos. Un mundo terrible, hermanos. Si dice que este mundo es terrible, mire, yo le voy a dar algunos datos que recogí de lo que era ese mundo. Los padres pobres esclavizaban a sus hijos o los vendían a los ricos para esclavitud en la agricultura, al servicio en la casa o para la esclavitud sexual, sean niños o niñas. Muy común en ese tiempo, normal. En tiempos de enfermedades o plagas o pandemias, como diríamos hoy día, los enfermos eran llevados a los campos o botados a las calles y ahí eran abandonados para que murieran. Y era habitual abandonar a los ancianos y ancianas en tiempos normales. ¿Por qué? Porque están enfermos, no tienen arreglo. ¿Y qué hacían los pecados? Los botaban. Era habitual abandonar a los ancianos y ancianas en tiempos normales en las calles y en los campos. Las fiestas anuales a los dioses del templo eran una orgía de sexo, alcohol y droga, donde participaban ricos y pobres. Pero lo habitual era que las prostitutas y prostitutos sagrados del templo bajaran a la ciudad a prostituirse por dinero todas las tardes. La homosexualidad masculina y femenina era una práctica habitual en la sociedad y dentro de las tropas. Llámese legiones romanas o tropas locales. Y tenían varios tipos de dioses. Estaba el dios oficial, si había un templo. ¿Se acuerdan? Diana de los Efesios. Había un templo inmenso, con 2000 prostitutas sagradas. Estaban los dioses de los pueblos esclavizados. Por ejemplo, en Roma, cuando esclavizaba un pueblo, tomaba a su dios y lo ponía en una estructura que se llama panteón, todos los dioses. Ese panteón todavía existe en Roma. Están enterrados los cadáveres de los reyes de Italia. Pero en tiempos romanos, cuando conquistaban un pueblo, pescaban la figura de su dios y lo instalaban ahí. Tú, aquí está tu dios. Respetamos tu dios, pero tú adoras al emperador. Esos eran los romanos. Y eso era común en los otros pueblos donde Roma mandaba. Y después estaban los dioses familiares. Las familias tenían sus dioses, sus ídolos. Y después estaban los dioses por oficio. El dios de los marinos, el dios de los agricultores, el dios de los esclavos, el dios de los nobles, el dios de la lluvia, y que después le pusieron cara de santo. San Isidro, el dios santo de la lluvia. Sí, eso fue. Eso es lo que hizo después el Vaticano. Pero es una práctica de dioses particulares. Después están los dioses personales. Cada uno tenía su propio... En fin, se fija, era idolatría pura y dura. Pero el dios más importante para esas sociedades
era el Dios viviente, que era el rey o emperador de turno, que era adorado como representante de los dioses en la tierra. ¿Cómo le llamaban? Sumo pontífice, que significa puente supremo entre los dioses y los hombres. ¿Quién usa ese título hoy día? Ya, para que vean lo blasfemo que es. No solo el Imperio Romano tenía esa idea de los gobernantes que eran dioses, sino todos los imperios que de antes de los romanos, y no solo del Medio Oriente, sino también los del lejano Oriente Asiático. El circo romano es la traducción de los Juegos Olímpicos griegos, que se dedicaban a los dioses, en donde varias competencias, disciplinas eran a muerte, que eran la mayoría, entre paréntesis. No había reglas deportivas, sino premios de libertad, porque la mayoría eran esclavos, premios de dinero, premios de mujeres, etc. Los romanos perfeccionaron el sistema y le pusieron pan y circo. ¿Escuchaba eso? ¿Pan y circo? ¿Por qué pan y circo? Porque cuando se invitaban, se hacían estos juegos, usted ve las murallas del Coliseo Romano, que es como el Estadio Nacional, más o menos en la dimensión, se le ofrecía pan para los pobres. Así que los pobres de Roma llenaban eso. ¿Por qué? Porque había pan. Por eso se llama pan y circo. Había pan para los asistentes al circo, por tanto la asistencia de los más pobres estaba asegurada. Iban también familias enteras y miraban el espectáculo de la muerte comiendo pan. Es como estar mirando una película de terror comiéndose un rico sándwich con Coca-Cola. Exactamente igual. Era una sociedad idólatra, adoradora de demonios, religión satánica, inmoral, deshumanizada, sin compasión por los débiles, cruel, racista. En esa civilización el cristianismo surge y prospera. El cristianismo no surge en una sociedad que están esperando la palabra, no. ¿Cómo lo hicieron? Con el poder del Espíritu Santo y la convicción de que Cristo es Dios hecho hombre, que es el Salvador que vendrá a gobernar el mundo. Mire, cuando el Señor Jesús aparece en Israel, es rechazado por su pueblo y es llevado a morir en la cruz por sentencia del Sanedrín judío, que chantajeó al gobierno romano, al gobernador romano Poncio Pilato, para que matara a Jesús. Y los seguidores del Señor Jesús fueron acusados por los judíos de herejes, enemigos de Moisés, enemigos de la ley y enemigos del templo. Con los romanos no fue mejor, y otras naciones de alrededor no fue mucho mejor. Los cristianos en el mundo gentil eran considerados ateos. ¿Por qué? Porque creían en un solo Dios, pues. Eso es ser miserable. Eran repudiados como rebeldes porque no adoraban al emperador como sumo pontífice. Y proclamaban que un tal Cristo es el curios, el amo, el rey, y dicen que ese es su rey que va a venir. Eso es rebelión. Y los cronistas romanos escribían que los de la tribu de los nazarenos, que son los cristianos, así le llamaban los cronistas romanos, eran rebeldes
conspiradores y ridículos que tienen por Dios a un carpintero judío ajusticiado como delincuente por el gobernador Poncio Pilato. Y aún, dicen, perdiendo sus propiedades, su familia, padeciendo cárcel y muerte, no ceden su rebeldía. Y los encarcelados son ayudados por otros nazarenos en modo muy diligente. Ese es más o menos el tono de la crónica de historiadores romanos respecto a los cristianos. Fíjense la visión que tenían. Era una visión terrible. Y después dicen, los cristianos eran vistos con repugnancia, porque en sus ritos secretos comían carne humana y bebían sangre humana. Lo que decía, comer el cuerpo de Cristo. No, estos sacrifican seres humanos. Esto es terrible, decían. Incluso los paganos, que no eran ninguna maravilla de bondad, repudiaban eso. Decían así. Eran despreciados por ser antisociales, porque no participaban de las fiestas, de los juegos, en los circos, ni comían en honor a los dioses de los oficios o a los dioses de la naturaleza, por el bien de toda la sociedad. Ellos no participan, estos son antisociales, no quieren el bien de la sociedad. No era fácil ser cristiano, ¿no? No era fácil. Y no termina ahí. Eran considerados extraños y antihumanos, ya que sus hijos e hijas no compartían con otras personas para relaciones de todo tipo, incluso homosexuales, y solo se casaban entre ellos y no los esclavizaban ni vendían sus hijos, lo cual era raro. Lo cual era muy raro y casi inhumano. Eran tratados los cristianos como peligrosos para la salud pública, ya que en tiempos de plagas que mataban a muchas personas, ellos, los cristianos, recogían a los enfermos abandonados y los llevaban a lugares aislados y los cuidaban hasta que morían y eran consolados con el Evangelio. Y muchos cristianos que hacían eso morían con ellos. Y los que vivieron después de padecer la enfermedad, eran ya convertidos a Cristo y predicaban el Evangelio. De otra parte, en tiempos normales, los cristianos recogían a los ancianos y ancianas botados por sus parientes y los llevaban a las casas donde se reunían como iglesia y allí los cuidaban y les enseñaban el Evangelio. También los cristianos recogían los niños abandonados y los cuidaban como hijos y les enseñaban a leer y a escribir y aprendían el Evangelio. Y los cristianos con más recursos compraban niños esclavos cuando se los vendían y los criaban como hijos e hijas y los educaban para el Evangelio de Cristo. Y las mujeres de la iglesia eran las más empeñadas, aunque no las únicas, en cuidar de ancianos, de enfermos y de los niños y niñas. Fíjese, esa era la actitud del cristiano en un ambiente completamente hostil, lleno de prejuicios, de rechazo. De un cristiano, lejos. Pero ellos iban y cogían a los, hacían misericordia, no esperando la recompensa de la sociedad, ¿no? ¿Qué miraban ellos? La gloria de Cristo. Esto es para Cristo, para que Cristo se glorifique, para que esa alma se convierta, no para que la sociedad le palmotee el espalda, buen cristianito. No. Por todo esto, los ciudadanos paganos, idólatras, inmorales, esclavistas, miraban a los cristianos como raros,
fuera de lo normal, ateos, rebeldes y peligrosos para la salud y para la normal institución de la esclavitud y para la estabilidad social. Eran un peligro. No adoraban los dioses de ellos, sacaban gente de la esclavitud. No, estos son peligrosos. Y más encima le enseñan a leer y a escribir. Uf, qué terrible. Así que cuando el emperador Nerón, un emperador loco y degenerado, mandó a quemar los barrios pobres de Roma para reconstruir Roma de acuerdo a sus estatus de Dios entre los hombres, porque ese era un loco rematado. Esto fue entre el año 66 y 68 después de Cristo. Se produjo este incendio terrible que es conocido en la historia. Pero esto produjo una crisis política y social en Roma y se abrió la posibilidad de que incluso cayera el gobierno de Nerón. Ante eso, ¿qué hace Nerón? Astuto, pérfido, culpa a los cristianos. Los cristianos hicieron ese incendio porque ellos esperan un Dios que va a venir a hacer juicio con fuego. Ellos lo han dicho. ¿Sabe lo que sucedió? Masas de romanos fueron a cazar cristianos a sus casas y donde los pillaban y los mataban. Fue un linchamiento por semanas. Hombres, mujeres, niños, embarazadas, lo que fuera, inválidos. Fue una masacre de cristianos. Las cárceles de Roma estaban llenas. Los prejuicios acumulados, más esta acusación terrible, desató el odio que se venía y los prejuicios que se venían acumulando contra el cristianismo. Fue terriblemente cruel. ¿Se acordaron de que los cristianos tomaban a los enfermos? Nada. Porque el mundo nunca le va a pagar la bondad a Dios. No. Solo sus hijos. Y fue en esos días y en esas semanas que el apóstol Pablo es tomado preso y es decapitado en una cárcel. Y de esa cárcel él le alcanzó a escribir Segunda de Timoteo. Y es decapitado y no crucificado porque era ciudadano romano. Porque ser crucificado era lo peor. Y en esos días tomaron preso al apóstol Pedro, al cual crucificaron, y pidió que pusieran la cruz al revés, porque dijo: no soy digno de morir como murió mi Señor. Fue terrible, hermano. Eso duró por meses. Los cristianos que llevaban presos fueron llevados, los hombres, a los circos romanos y les daban una espada y los echaban a la arena a pelear con los gladiadores. ¿Sabe lo que hacían ellos? No se defendían. Oraban. Juntaban familias y lo tiraban a la arena y soltaban perros y leones hambrientos. ¿Y qué hacían ellos? Se juntaban y comenzaban a cantar. Eso se produjo muchas veces. Y esto fue cambiando incluso el público, porque ya no era tan divertido ver a los cristianos estos arrancando de los leones. No, estos se reunían, cantaban y alababan a su Dios. Fome.
y cantaban al Señor mientras eran hechos pedazos por los animales. Y tuvieron que parar, ¿sabe por qué? Porque mucho público y la ciudadanía romana estaba tan impactada con la actitud de los cristianos en el circo romano, que empezaron a tener compasión. Y otros querían conocer al Dios de los cristianos. Entonces empezaron a darse cuenta que era contraproducente. Así que los empezaron a crucificar en los caminos, fuera de Roma. El cristianismo fue perseguido desde ese momento. Ese fue uno de los momentos más intensos y centrado en Roma. Pero hubo momentos que hubo una persecución a lo largo y ancho de todos los territorios del Imperio Romano. Momentos con mucha intensidad. Hubo provincias más persecución, otras menos, otras casi no hubo. Y en tiempos diferentes. Y eso fue por 3 siglos, hermanos. Por 3 siglos. Y ese cristianismo, a pesar de todo eso, creció. Crecía. Se multiplicaba. Y eso es lo extraordinario. Cuando dice, el crecimiento del Evangelio está regado con la semilla y la sangre de los santos. Sí, es retórico, pero es una verdad. Y que vamos a comprobar que también está sucediendo hoy día. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Fueron fieles, hermanos. Fueron fieles a hacer lo que tenían que hacer, incluso dispuestos a pagar con la vida por la fidelidad al Señor para la gloria de Dios Padre. Esa fue la gracia que Dios dio a nuestros hermanos de los primeros tiempos. Llegamos a principios del inicio del siglo IV, después de Cristo. El Imperio Romano estaba en crisis, tenía 3 problemas. 1, desde hace varios años los poderosos del Imperio Romano estaban en guerras civiles por el poder económico del imperio, lo que empobrecía a los habitantes de las ciudades, porque no llegaba el trigo, los alimentos del campo, ya que las legiones en guerra, unas contra otras, arrasaban por los campos buscando alimento y generaban hambre en el campo y generando hambre en la ciudad, lo que significó revueltas, asesinatos, bandidaje, una situación de caos. Segundo, los juegos de pan y circo ya casi no existían. Y eso era un elemento de control, de cohesión de los pobres hacia los ricos. Ese elemento ya no existía. Y 3, los templos paganos estaban vacíos y la adoración al emperador como sumo pontífice estaba en extinción. Es decir, el cemento ideológico, religioso, que mantenía unido todo este imperio que iba desde Europa hasta África, ya no existía. Entonces, ¿cuál era el riesgo? Que esto se despedazaba en 1000 pedazos de territorio, cada uno con su jefe, haciendo lo que bien le parecía. Pero ¿quién se da cuenta de esto? Es el emperador Constantino, hombre de la nobleza romana, un político, general. Se da cuenta del peligro de la destrucción del imperio y observa que en toda esta situación de estos años de decadencia y peligro, para el imperio la única religión que crecía
y era la misma en Europa, en Asia y en África, era el cristianismo. Las demás estaban en decadencia, pero esta crecía. No solo entre campesinos, sino también en las ciudades. Entonces, el instinto político del gobernante lo llevó a ¿qué cosa? A firmar con el emperador Licinio, con el cual compartía poder en ese momento, en el 313 después de Cristo, el edicto de Milán. ¿Conoce la ciudad de Milán? Está ahí en Italia, en el norte de Italia. Se llama Milán, ya. Dice que establecía que los ciudadanos bajo el Imperio Romano, sobre todo específicamente los cristianos, tenían autorización a seguir libremente la religión que mejor les pareciera. Este edicto, cierra comillas, este edicto puso fin a la persecución a los cristianos. Esa persecución que había durado casi 3 siglos, con este edicto se puso fin. ¿Y cuál fue la función de eliminar la persecución? Asumir esta religión para el Estado romano. Miren, el mismo emperador Constantino y los nobles asociados a él comenzaron a financiar a los pastores, a los obispos, financiaron sus familias, financiaron sus iglesias, financiaron sus locales, sus necesidades en Roma, fuera de Roma, por lo largo del imperio. Algunos dirían, llegó el santo, salvó al cristianismo. No. Incluso, personalmente, Constantino puso en puestos del Estado romano a líderes cristianos. Incluso que los líderes cristianos esos no gobernaban solo sobre la iglesia, sino sobre gente de otras religiones. Eso fue en el 313 hasta 380 después de Cristo. Porque en el año 380 después de Cristo, el emperador Teodosio firma el decreto de Tesalónica, se llama, en donde decreta que el cristianismo es religión oficial del Estado imperial romano. ¿Y qué hicieron los líderes cristianos? Se tomaron todos los templos paganos, tomaron sus riquezas, tomaron sus propiedades y tomaron sus tesoros. Persiguieron a los sacerdotes paganos y a los pocos seguidores que les quedaban. Y se decretó la ley que todo ciudadano bajo el Imperio Romano tenía que bautizarse. Si no, pena de cárcel. La iglesia cristiana se convirtió en religión del Imperio Romano. Ahí nace el catolicismo romano. Catolicismo, católico significa universal. Romano, que es del Imperio Romano, no es cristiano. Por eso decimos catolicismo romano. En eso se convirtió virtualmente. ¿Esto tuvo consecuencias? Muchísimas. Muchísimas. Vamos a ver algunas. Por último, el liderazgo cristiano, pastores, obispos, qué sé yo, evangelistas, maestros, se convierten en funcionarios de Estado. Pasan a ser empleados del Estado. ¿Esto qué significa? Significa que el cristianismo comienza a subir una mutación.
que se llama sincretismo, donde se sintetizan dos aspectos contradictorios, pueden ser religiosos o políticos. El sincretismo religioso. Y vamos a explicar algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que comenzó a adquirir el cristianismo? Por ejemplo, el culto a la Virgen y al Niño, que es un culto babilónico. No existía antes. El culto al sol. Al culto al sol se le puso la cara de Cristo, que es también un culto de origen babilónico. Se cristianizó el culto de todos los muertos, que era una fiesta que venía de Escocia, Inglaterra y Francia, que se llama, ¿cómo se llama ahora? Pero en Europa y en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Halloween. Se cristianizó y se le llamó Día de Todos los Santos. Pero es una fiesta bruja. ¿Qué más? Se estableció el purgatorio. El purgatorio es una creencia del libro de los muertos de Egipto. No es cristiana. Nunca he sido cristiano. La misa así como la conocemos, es un culto que viene de una religión persa muy popular entre las tropas, las legiones romanas. No es cristiano. Y se fue estableciendo un sacerdocio estatal pagano, que la iglesia de los primeros 3 siglos jamás conoció el sacerdocio. A la vez, los conceptos cristianos, y aquí viene la otra parte, cómo los conceptos cristianos influyeron al Estado romano y a la sociedad. Por ejemplo, los conceptos cristianos de la propiedad privada, el derecho a la propiedad privada, el matrimonio monógamo, para siempre, la familia, el concepto de familia, el rechazo a la homosexualidad, la educación a los niños en los valores cristianos, la compasión con los desvalidos, fueron formando en los territorios romanos una nueva ética, una nueva moral. Con los años, esa ética judeo-cristiana se transformó en los códigos jurídicos sobre la familia, el matrimonio, los hijos, la educación, deberes de los padres, etc. Toda la legislación familiar de Occidente, la que conocemos nosotros, se basa en la moral judeo-cristiana. Y esta viene de la Biblia, que es la palabra de Dios. En el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente, capital Roma, cae en manos de las tribus germánicas. Cuando habla de tribus germánicas, estamos hablando de tribus de Alemania y las tribus de norte de Francia, que los romanos llamaban bárbaros. Roma era la civilización y estos otros eran los bárbaros. Entonces se apoderan de los territorios del imperio y invaden Roma. Invaden Roma. Lo que sucedió es que la mayor parte de la nobleza romana huye de Europa. ¿Y qué quedan? Quedan las autoridades católicas con sus parroquias, sus conventos, sus monasterios, sus bibliotecas, su administración. Solo eso queda en pie del Imperio Romano. Y eso es lo que pasa a ser después el Estado romano, en alianza con los jefes de las tribus
germánica y francesa. Y se forma una nueva élite que va a gobernar Europa por más de 1000 años. De ahí surgen las familias que conocemos, que se habla ahora, de las familias que gobernaron, no sé, por el norte de Europa, que gobernaron el sur de Italia, que gobernaron España, que gobernaron... Eran familias que venían de tribus de esa zona. ¿En alianza con quién? Con el papado. Entonces, ellos se cristianizaron, ¿sí?, y gobernaron territorio, pero sobre ellos estaba el Papa. El Papa era el gran rey que gobernaba a través de estas familias. Esto fue así desde el siglo VI hasta el siglo XVI. Esto se quiebra al momento de ¿qué? De la Reforma Protestante, hermanos. La Reforma Protestante quebró el gobierno católico romano que había sobre Europa hace muchos siglos. Eso fue lo que formó el occidente cristiano. Y posteriormente, ¿qué sucede? Que este occidente cristiano se expande. Colonias en las Américas, colonias en África, colonias en parte de Asia. Son ingleses, son franceses, son holandeses, son portugueses, son españoles. O son protestantes o son católicos, pero son cristianos. O por lo menos con valores cristianos. Y esas zonas colonizadas es lo que forma hoy día el mundo occidental, al cual pertenecemos nosotros, hermanos. Y en el cual hemos sido formados nosotros. Nacimos y vivimos en este mundo occidental. Se entiende el desarrollo. Yo quiero plantearle que este desarrollo con valores de origen judeo-cristianos, que es precisamente lo que se está destruyendo hoy día. Hay una élite gobernante del mundo occidental que quiere destruir la familia, que quiere destruir el matrimonio, la identidad masculina y femenina, promueve la homosexualidad y se incentiva en Europa los cultos satánicos precristianos incluso. Hoy día son bastante populares. En Grecia, en Italia, en el sur de Francia, están surgiendo muchos cultos antiguos. Culto al sol, culto a las plantas, cultos antiguos. Hoy sí, pero hoy no, ¿cómo que estamos entrando en un mundo precristiano? No, si hoy día somos civilizados, la gente tiene tecnología, vamos a las escuelas, nos vestimos mejor, hablamos mejor, en fin. Veamos. Por ejemplo, hoy no se venden niños para la esclavitud, ¿no? ¿Seguro? Sí. Hay un comercio clandestino de niños. Hay un comercio clandestino de niños. Se sabe que una parte va a la esclavitud sexual y otra parte para extraerle los órganos. Ahora, eso no es tan conocido. Pero hay otra cosa que es peor. Miren, la ESI, Educación Sexual Integral, que roba los hijos de los padres, los libera de ellos, los homosexualiza bajo la tutela del Estado para la esclavitud de la pedofilia, hermano. Porque eso va a ser. Ya no va a ser clandestino, va a ser ley.
como pretenden hacerlo. No es necesario vender niños, no, el Estado te los quita, gratuito. Te los forma como homosexual y te los entrega para que te los gocies. ¿Acaso era igual o peor que la era precristiana? Yo diría que en algunos casos peor. Ahora, los ancianos no son botados a la calle, sino que son abandonados en asilos y en hospitales, donde en muchas partes se les coloca una inyección letal, eutanasia, para que no sufran los viejitos, y chao. Y esto está con la aprobación incluso del Vaticano cristiano. O sea, ¿estamos peor o mejor que en la era precristiana? Estamos peor. Claro, no vemos el espectáculo de gente botada en la calle, era miserable. No, ahora están los asilos. Ahí va y se mete al hoyo. Así como una industria de la muerte nazi. ¿Cuál otra? Hoy no se abandonan a los niños en las calles o en los conventos, como se decía una vez. Se los aborta antes. Se los aborta antes. Entonces más limpio, se nota menos. Usted no ve criaturas por ahí botadas en las basuras, como se veía antes. No, ahora se los aborta antes. De los años 70 hasta por lo menos el año 2000 y algo, según lo que leí una vez, en el mundo se habían hecho 1.400 y tantos millones de abortos. Eso sería la actual población de China. 3 veces la población de América Latina y de Europa. O sea, a ese nivel se ha llegado. Y decimos, esa gente de la antigüedad que votaba a los niños, no, ahora no los votamos, los matamos antes. ¿Es mejor o es peor? Hoy practicar la homosexualidad y varias perversiones sexuales son un derecho que está normalizado por ley. En tiempos antiguos no había ley. Era una práctica así. Pero nunca existió el matrimonio homosexual. Porque aún en la perfección humana que había, se entendía una cosa. Que para la existencia de la raza humana se tenía que juntarse un hombre y una mujer. Aunque fuera solo para tener hijos. Pero nunca se le ocurrió, ni a ningún imperio antiguo antes de Roma y después de Roma, es decir, matrimonio homosexual. Eso es nuevo. Eso es buscar la extinción de la raza humana. Eso es peor que la era precristiana, hermano. Otro. Se está estimulando no solo las religiones de culto al sol, a los animales, que los tratan como hijos, culto a la tierra, sino que se está formando una religión única y pagana. Es el ecumenismo. Están católicos, islámicos, budistas,
judíos, ortodoxos católicos, protestantes, brujos de Oriente, brujos de Occidente, del Amazonas, etc. Una sopa, es como esa sopa, una sopa más venenosa y mortífera que se pueden haber inventado. Y eso va a ser la religión oficial. Que todo el mundo va a estar obligado a suscribir, hermano. Eso se está preparando. Los cristianos hoy día estamos siendo tratados como raros, discriminadores. No, todo es muy raro. Eso de discriminadores, sin amor. Tú criticas a todos los pecadores, tú criticas que la homosexualidad es pecado, tú criticas eso. No eres raro, tú estás discriminando. ¿Lo han escuchado? Casi nos consideran antihumanos, que obstaculizamos el progreso humano. ¿Sabe lo que dicen en Europa de los cristianos? Eso. Obstaculizamos el progreso de la civilización. Porque ser homosexual es una señal de civilización. Abortar es una señal de civilización. Y todas las porquerías que andan dando vueltas es señal de civilización. Y oponerse es oponerse a la civilización. Pero estamos entrando también, ¿cierto?, en un tiempo, en un estado de decadencia precristiana, hermanos. Precristiana, pero con una diferencia, que tiene todo el poder político, económico y tecnológico del mundo de hoy. Los cristianos son ya perseguidos, y es claro que dicha persecución seguirá y se ampliará a todo lo que huela cristiano, como lo fue bajo el Imperio Romano. Si por estas causas los cristianos fueron perseguidos, asesinados, humillados, y eso está volviendo, piensa que no nos va a tocar. Sí, hermano, nos va a tocar. Y nos está tocando. Nos está tocando. Mire, en África, en Medio Oriente y en países comunistas se asesina a cristianos. Y en la Europa cristiana y en las Américas se está censurando a los cristianos por ahora. Pero se están juntando los prejuicios. En los altos funcionarios de gobierno actual, no solo de Chile, el concepto que tienen de los cristianos es que los cristianos violan los derechos humanos, porque los cristianos no dejan y critican a los homosexuales, el aborto, la transexualidad. Entonces ellos violan los derechos humanos. Se están acumulando prejuicios, hermanos. Estamos volviendo a una era precristiana, pero con alta tecnología. Estamos volviendo a la era precristiana a nivel planetario, no solo un continente o un imperio, planetario.
Y se juntan prejuicios contra la Biblia, contra las iglesias fieles a la Biblia. Todo se está preparando para destruir el último obstáculo a esta decadencia que llaman progreso. El último obstáculo es el cristianismo bíblico, hermanos. Somos nosotros. El tiempo salvaje, satánico y oscuro de la era precristiana está volviendo. Está presentándose de nuevo. Pero el testimonio que debe dar el cristianismo no cambia, hermanos. No cambia. Si nuestros hermanos pagaron con la vida ese testimonio para la gloria de Dios, seguramente va a ser así también para este y para el próximo tiempo. Ellos lo afrontaron como cristianos de su tiempo, su sociedad, donde testimonian con su vida, exponiéndole para la gloria de Dios. Es posible que eso nos toque hoy o la próxima generación. Se entiende, hermano, que ningún ser humano puede soportar esta avalancha de maldad que se nos va a venir encima, porque o se somete o se vuelve loco. Pero la única manera de no perder la razón y el alma ante tanta oscuridad es afirmarse en Cristo, someterse al Espíritu Santo y a su palabra. Solo ello dará la fuerza y el amor para bendecir con un testimonio de vida y de palabra de Cristo, del Cristo que vive en nosotros. Y en ello, pues que demos la vida. Es un testimonio de vida o por muerte, para la gloria de Dios. Pero por vida o por muerte somos vencedores, hermanos. Porque Cristo ya venció. Cuando un cristiano da testimonio y paga con su vida, es victoria. Porque no ha cedido. Cristo ha sido glorificado. Sí, hermano. Y por eso, cuando se dice que la muerte de los santos es la semilla para la difusión del Evangelio, es por eso. Porque cuando muere un cristiano dando gloria a Dios, esa semilla se multiplica. ¿La multiplica quién? Dios mismo. Porque es victoria. En nuestra carne no lo vemos así, pero mírenlo como lo ve Cristo. Y así lo vamos a entender. Y hermanos, si no lo entendemos por las buenas, lo vamos a entender por las malas. Porque Dios no va a dejar, no nos va a dejar no dar testimonio. Para eso somos llamados. Hoy día, ¿sabe dónde el Evangelio se expande? El lugar donde el Evangelio se expande, ¿sabe dónde es? En Asia, en India, Pakistán, país musulmán, China. Se calcula que en los próximos 50 años el país que tendrá más cristianos evangélicos va a ser China. Más que Estados Unidos, más que Europa. Europa está derrotada, Europa está entregada al espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque de ahí debe surgir el anticristo. De esa ruina, de esa miseria, de esa oscuridad,
tan terrible, debe surgir el anticristo. Y el Evangelio se está expandiendo por Asia. Y hay mucha represión en Asia, pero ahí se está expandiendo, incluso en Vietnam, Camboya. Es increíble, yo leía las noticias cristianas, sí, muchos. Entonces, esto me dice, sí, en Europa cierran iglesias. No, pero el Señor lo está abriendo en otros países, porque Dios no deja de tener testimonio acá. Si el hombre cierra una puerta, Dios abre 3. Y ahí están sus hijos, sus siervos. Este es el tiempo que nos ha tocado vivir, hermanos. Yo no quiero parecer terrorífico, pero el tiempo es terrorífico. ¿Y qué significa eso? Significa que tenemos que tener el coraje de depender de Dios. Porque la perspectiva de Dios no es terrorífica. La perspectiva de Dios para el creyente es llena de bendiciones, sea por vida, que sea por muerte, ¿o no? Y tenemos que aprender eso, hermanos, que nuestras miserables vidas fueron salvadas para dar gloria a Dios por medio de Cristo, sea por vida o por muerte. No nos hagamos ilusiones que esto va a mejorar en el sentido humanista, no. Tal vez en el sentido humanista, pero en el sentido espiritual va a empeorar. Está ya empeorando. Y no hablo solo de Chile, hablo del mundo occidental, que les describía anteriormente. Así que, hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender y empezar a hacer, a crecer, a depender del Señor. Aprender a despojarnos de las cosas que no nos dejan crecer. Cómo guiar nuestra familia, cómo educar a nuestros hijos, cómo tener una actitud de buen testimonio que dé gloria a Cristo ante los colegas de trabajo, ante los vecinos. Eso nos va a fortalecer, eso nos va a confiar. Nosotros confiamos en la vida, no en esta vida. Confiamos en la vida eterna que tenemos en Cristo. Por eso no tememos la muerte. Tememos la muerte porque no tenemos confianza en la vida eterna que se nos ha prometido. Pero eso es lo que tenemos que cultivar, hermano. Conocer al Dios y a Jesucristo que nos prometió la vida eterna. Él es fiel, ¿cierto? Y va a seguir siendo fiel, hermanos. Lo que prometió, eso va a ser. Pero tú, yo, nosotros, hacer lo que Él nos manda hacer para su gloria. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Yo espero que... Yo sé que fue una predicación extraña, rara, no habitual, pero la tenía en mi corazón. Para después retomar en este mundo respecto a lo incrédulo, que es lo que tenemos que hacer, y vamos a ir viendo Colosenses los textos que se leyeron antes. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, le damos gracias, Señor, porque por medio de este púlpito, Señor, podemos entender la historia de la iglesia, Señor, cómo usted la ha desarrollado
y como hoy día, Señor, su pueblo está puesto en estas circunstancias, Señor, para ser purificado y dar gloria a su santo nombre. Gracias, Padre, por tanta misericordia, por tanta sabiduría que usted, Señor, ha distribuido a lo largo de la historia, Señor. Y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén.